Felipe ya me ayudó. Muchas gracias, Felipe. Entonces vamos a comenzar. Voy a proyectar. Share. Voy a hacer un pequeñísimo repaso de lo que vimos la clase pasada, solamente por aquellas compañeras que, bueno, de repente entraron un poquito más tarde a la clase y que les sirva como un pequeño repaso, algo sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo aquí a Alfred Adler, ¿no? Con su teoría de la psicología individual, ¿no? Entonces, rapidísimo, Alfred Adler, sí, básicamente él era discípulo de Freud, sí, sabemos que era discípulo de la teoría psicoanalítica, tanto así que lo invitaron a ser presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, pero en algún punto empezó como a separarse, ¿no? De las ideas de Freud hasta el punto en donde ya era tan diferente, era tan radical, se había alejado tanto de la base del psicoanálisis, que pues entonces decidieron darle baja, ¿no? En la sociedad psicoanalítica, tanto la de Viena como la de Nueva York, y posteriormente él funda la psicología individual, ¿no? Otra escuela psicológica completamente diferente. Un poquito de lo que es las principales ideas de Alfred Adler son estas cuatro. Esta diapositiva resume los cuatro pilares esenciales de la psicología individual. El primero de ellos es el famosísimo complejo de inferioridad y su contracara, la motivación por la superación. Entonces, básicamente, Alfred Adler, el núcleo de su teoría habla de cómo el ser humano, desde muy pequeño, empieza a sentirse inferior, sobre todo los niños al estar con los adultos. Se sienten pequeños, se sienten vulnerables, ¿sí? Sienten que no pueden satisfacer muchas de sus necesidades, que no pueden alcanzar muchas cosas. Entonces el niño empieza a desarrollar desde etapas muy tempranas el complejo de inferioridad. Este complejo de inferioridad lo va a llevar, ¿sí? De ahí en adelante a tener una motivación por superarse, ¿sí? Por crecer, por superarse, por ser mejor, por alcanzar más y más cosas, ¿no? Entonces, ese sería uno de los núcleos de la teoría de Alfred Adler. La segunda es el interés social. Una de las cosas en las que la teoría de la psicología individual hace hincapié es que no solamente el individuo busca alcanzar la superación personal, sino que a través de superarse, naturalmente un individuo tiende a buscar, ¿sí? El ayudar a los demás. Es decir, que sus acciones no solamente lo beneficien a él o a ella, sino que además tengan un beneficio en pro de la sociedad o de las personas que están a su alrededor. Ese sería el segundo pilar. El tercer pilar es lo de los sueños. Recuerden que Freud hablaba que los sueños pues eran como deseos reprimidos, ¿no? Que se manifestaban de manera simbólica, ¿sí? Para nosotros poderlos interpretar pues se requería de todo un proceso de análisis, ¿sí? Para poder obtener el significado de ese sueño y poderle dar un poquito de sentido a su significado. Sin embargo, en el caso de la psicología individual, no habla de los sueños como deseos reprimidos, sino como la respuesta a nuestros problemas. Es decir, nuestros sueños nos dan la respuesta a nuestros problemas cotidianos, ¿sí? Sí, por supuesto, lo hacen a través de simbolismo. Sí, por supuesto, lo hacen a través de como complejos entramados de imágenes que de repente es difícil de entender, pero una de las cosas que decía Alfred Adler es que no importa la narrativa del sueño, lo que importa es el sentimiento con el que te despiertas después de haber soñado. Ese sentimiento te da la respuesta a tu problema, ¿sí? Seguramente traes alguna cosa que a lo largo del día has estado piense y piense y seguramente algo que te ha estado preocupando y cuando te levantas con algún sentimiento en específico después de haber soñado algo, eso te da, digamos, como una orientación de qué es lo que debes de hacer, ¿no? Muy bien. Y finalmente el cuarto pilar es la importancia del orden del nacimiento. Sabemos que Alfred Adler tuvo una infancia un poquito complicada, ¿sí? Que tuvo siempre estuvo bajo el yugo de su hermano mayor. Entonces, mucho de eso se ve reflejado en su teoría, ¿sí? El orden de nacimiento, el sentirse inferior, ¿sí?
Entonces, siempre estuvo como en una batalla campal con su hermano mayor por ser suficientemente bueno, ¿sí? Tanto como él. Entonces, le da muchísima importancia al orden de nacimiento y habla cómo cada uno de los hijos, según el orden del nacimiento, van generando ciertos perfiles. Ujú. Muy bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda? Y bueno, repaso rapidísimo, insisto, hay varias diferencias entre la teoría psicoanalítica de Freud y la psicología individual de Adler, pero lo primero es que Freud hablaba de que las motivaciones principales son que las necesidades biológicas, sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad y agresión, ¿sí? En tanto que Adler hablaba que la motivación principal para la conducta del ser humano no era eso, sino era el complejo de inferioridad, ¿sí? En otras, digo, hay varias que son las que se ven aquí en la diapositiva, pero otra importante a mencionar es el tema de, por ejemplo, la personalidad es producto del ello del yo y del superyo, en tanto que para la psicología individual de Adler es la personalidad es el resultado de la orientación del individuo hacia metas y objetivos, ¿sí? Es decir, una vez que tiene complejo de inferioridad, desea superarse y eso va a hacer que el individuo tenga metas, es decir, quiero superarme haciendo tal cosa y quiero superarme creando tal cosa, ¿no? Entonces, eso se convierten en metas y objetivos y por lo tanto, eso es lo que va a constituir el núcleo de la personalidad desde el punto de vista de Adler. Y bueno, tenemos varias maneras en que cómo se manifiesta pues el complejo de inferioridad. Se puede manifestar, va a tener, digamos, expresiones negativas y expresiones positivas, ¿sí? Las expresiones negativas del complejo de inferioridad va a ser un individuo que busque ser superior, pero a la mala, ¿no? A la malagueña, ¿no? Como decimos. Es decir, un individuo que va a ser arrogante, ¿sí? Un individuo que probablemente sea el famosísimo yo-yo, ¿no? Yo y yo hice, yo dije, yo fui, yo esto y yo aquello, ¿no? Eso sería una de las características de un complejo de inferioridad que se está expresando de una manera muy negativa en el individuo. Otra sería, por ejemplo, la dificultad para lidiar con las personas, por ejemplo, las personas con fobia social o dificultades para, digamos, lidiar con el mundo exterior, ¿sí? Con las personas también. O expresiones como violencia doméstica sería una manera en cómo el complejo de inferioridad está llevado de mala manera. En tanto que un complejo de inferioridad llevado de una buena manera sería una persona que a lo mejor conforme va dándose cuenta que tiene defectos y que a lo mejor no es suficientemente bueno para tal o cual cosa, pues se esfuerza, empieza a practicar a tal punto que se vuelve bueno, por ejemplo, en una actividad, ¿sí? Como las personas que se vuelven buenos en las artes, por ejemplo, o que tienen algún logro laboral, por dar unos ejemplos. Y la otra es, por ejemplo, la compensación de alguna debilidad. Si yo sé que a lo mejor no soy bueno en matemáticas, por ejemplo, bueno, eso es un área que a lo mejor nunca va a ser mi fuerte, pero me volví muy bueno, por ejemplo, en las letras, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la expresión, con el lenguaje, y entonces estoy compensando una debilidad y eso también podría ser una expresión positiva de ese complejo de inferioridad. Esto de los sueños ya lo dijimos, del orden de nacimiento, muy bien. El interés social también ya lo comentamos, ¿no? Y bueno, la psicología individual tiene un enfoque, busca un enfoque holístico, es decir, que hay que ver a la persona como un ser contextualizado. Es de los primeros enfoques que dice, a ver, sí está muy padre que tengamos cosas adentro de nuestra cabecita, pero ¿y el entorno? ¿Y el ambiente? ¿Sí? ¿Cómo influye eso en el individuo? ¿Sí? Hay muchas cosas en el entorno del individuo que van a generar cambios, que van a generar conductas, que van a tener este impacto emocional y psicológico en el individuo porque los estamos descontextualizando. Esta descontextualización es muy propia del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Es como de todo se centra en la psique del mismo individuo y el contexto pasa como a un segundo término, ¿no? Muy bien, pasamos esto. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior, simplemente estamos haciendo un pequeño repaso, ¿no? Eh, Dentro de los pilares que yo les había dicho, por ejemplo, uno de ellos también está, uno de ellos es el interés social, ese ya lo habíamos platicado, pero habla de la unidad del estilo de vida del individuo. Para Adler,
el estilo de vida de un individuo era el vivo reflejo de su personalidad. Repito esto, el estilo de vida de un individuo para Adler era el vivo reflejo de su personalidad. Si tú querías conocer la personalidad de un individuo, fíjate en su estilo de vida. ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué imagen tiene del mundo? ¿Cómo percibe a los demás? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo está su autoconcepto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿A dónde le gustaría llegar? ¿Sí? ¿Cuáles son sus actividades digamos, que él siente que le ayudan a crecer, por ejemplo, ¿no? La otra es la importancia del comportamiento dirigido a una meta, por supuesto. Recordemos que el complejo de inferioridad siempre, siempre va a hacer que el individuo tenga deseos de superarse y eso va a hacer que el individuo se vaya hacia metas u objetivos, que decíamos que eso era parte del núcleo de la personalidad, ¿no? Muy bien. Esto ya lo hemos visto, el complejo de inferioridad. Esto de cuadrito rojo sería algo que creo que me gustaría remarcar de esta diapositiva que también ya vimos la clase pasada, que el sentimiento de inferioridad se conoce desde el punto de vista o de la teoría de la psicología individual como un sentimiento de inadaptación que resulta de que el niño se hace consciente de su falta de poder y su falta de estatura y de sus limitaciones. Repito, el complejo de inferioridad es, ¿sí?, el sentimiento de inadaptación que viene como resultado de que el niño se da cuenta de que tiene limitaciones en este mundo, ¿sí? Limitaciones físicas, por ejemplo, ¿no? No alcanzo algo que quiero porque mi tamaño no me lo permite. Otra limitación, por ejemplo, no soy tan fuerte como para poder mover X objeto, ¿sí? Otra limitación, no tengo el conocimiento para poder hacer tal o cual actividad, ¿sí? Entre muchas otras limitaciones que el niño se va dando cuenta conforme va creciendo. Eso es el complejo de inferioridad, ¿no? Todos lo tenemos, todos lo experimentamos. Ese complejo de inferioridad es algo inherente a ser humano y a crecer desde el punto de vista de la psicología individual. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo que decíamos del sentimiento de inferioridad de los órganos, esta diapositiva también ya la vimos, pero básicamente lo que decía, recordemos que Adler era médico, entonces en aquel entonces se hablaba de que si yo, por ejemplo, padecía del corazón, era porque tenía cierta vulnerabilidad de mi corazón, o sea, mi corazón era como un área que a lo mejor ya venía con un poquito de fábrica con cierta vulnerabilidad, por así decirlo. Entonces, así dice, así como hay órganos más débiles o vulnerables, pues resulta que también en la psicología se aplica, ¿sí?, al término de complejo de inferioridad. Hay ciertas habilidades, ciertos procesos mentales, ciertas situaciones psicológicas en las cuales yo estoy como potencialmente vulnerable, ¿sí?, a generarme un complejo de inferioridad. Es decir, si soy chaparrito por naturaleza, por ejemplo, pues es probable que eso, por ahí, mi complejo de inferioridad esté muy asociado a ese tema. ¿Sí me explico? O si soy, por ejemplo, muy callado, ¿no? Ah, pues a lo mejor por ahí mi complejo de inferioridad es que no, pues no soy una persona tímida, no soy desenvuelto, ¿sí? Va a ir ligado mucho a estas susceptibilidades, a estas características, ¿sí?, que pueden ser tomadas como defectos o vulnerabilidades. Ok, lo que decíamos. El ser humano siempre va a luchar por superarse, siempre va a luchar por tener o sentir una sensación de poder, una sensación de que va venciendo limitaciones, ¿no? Entonces, aquí dice, Adler creía que todos los individuos sanos, los sanos, están motivados por luchar por la perfección y la búsqueda de mejora continua. Sabemos que la perfección es una entelequia, es decir, es algo que nunca lo vamos a poder alcanzar, pero sin embargo el individuo sano está motivado por irse perfeccionando, ir mejorándose a lo largo del tiempo, a pesar de que sabe que nunca va a poder llegar de manera definitiva a eso.
Entonces dice, la lucha por la perfección es algo innato, ¿sí? Es algo parte de la vida humana, es una lucha constante, una necesidad sin la cual la vida no podría ser concebida. Ok, lo que decíamos del complejo de inferioridad y de la búsqueda de la superioridad desde el punto de vista positivo y negativo, dice, cuando dicha meta incluye la preocupación y el interés social en beneficio de los demás, estamos hablando que se está manifestando como positivo. Cuando a estos individuos les valen los demás, es decir, no hay interés social, ¿sí? Entonces estamos hablando que este complejo de inferioridad y esta meta por la superioridad se manifiesta de manera negativa. Básicamente el individuo se enfoca solamente en poner sus habilidades y capacidades en pro de quién, de él mismo, y de generar un estilo de vida como cómodo para él o ella, ¿no? Quieren alcanzar la superioridad dominando a los demás en lugar de ser útiles. Es decir, yo primero, yo después, y después de eso, también yo, ¿sí? Los demás, pues ahí sí les toca algo que bueno, pero en general no es la meta, ¿no? Ok. Antes de continuar, me gustaría hacer como una pequeña charla, porque sé que ustedes ya leyeron el tema, se supone que ya revisaron un poquito del tema. Cuéntenme un poquito qué les parece, cómo, cómo ven esta teoría de Alfred Adler. Las escucho. A mí me parece interesante y creo que hasta cierto punto sí tiene mucha razón, porque de acuerdo a los estándares y a las exigencias que el niño va siendo consciente cuando va creciendo, siempre está comparándose. Mis hijas ya crecieron, pero lo estaba viendo con mis sobrinos, ahora que los vi el fin de semana, y los niños sí suelen ser muy competitivos, y para ellos estar alto, para ellos tener lo que son perfecciones, es muy importante. Entonces, creo que la forma en que lo observó Adler sí tiene mucho que ver con esa naturaleza humana. Muy bien, perfecto. Está padre de repente, por ejemplo, si ustedes conviven con niños chiquitos, mucho de lo que vemos ahorita, de las teorías de la personalidad que hemos visto hasta ahorita, podemos observarlo en tiempo real, ¿no? Y es bien interesante ver eso, como lo del orden de nacimiento, por ejemplo, o cómo justamente vemos esta tendencia a ser competitivos, a buscar la superioridad, ¿no? Está padre, creo que es una muy buena aportación y lo ves cerca de ti, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Doctor, a mí me pareció muy, muy interesante la teoría de Alfred Adler sobre su psicología individual, sobre todo como de ser un niño con raquitismo, de ser un niño que estaba desahuciado por primera instancia por una neumonía, en donde después, bueno, ya le dan otra opinión y afortunadamente sale adelante, pero cómo habla del vencimiento de los defectos físicos como una fuerza motivacional, que fue lo que él le orilló a elegir la carrera de medicina. Inclusive en Europa le pedían que hablara con jóvenes porque era muy empático. Eso me gusta mucho de él. Y hablando del orden de los hermanos, también me gustó cómo maneja el término de un destronamiento con el hermano mayor y que afecta pues obviamente que la situación de la personalidad, porque él pues no podía competir con el hermano porque a pesar de que era el hermano muy popular y él se esforzaba, pues tenía ahí como esa situación del hermano mayor. Me pareció también importante y me pareció también algo que me gustó cuando habla de Freud como un niño malcriado, porque rompe con Freud precisamente por esas situaciones. Y también me pareció interesante. Adler también comenta que es importante tener un motivo, una motivación y trabajar duro para ello. Hace también una alusión a un sueño, como usted dice, que es como imaginar esas situaciones, pero para poder lograr
pues salir adelante en cierta manera. Gracias pues al esfuerzo, como usted dice, de la inferioridad hasta la superioridad. Y me gustó mucho también que hablara también el énfasis sobre el interés social, que todos estamos como conectados y que siempre tenemos que tener como ese compromiso, inclusive lo hace como compara como la salud, una buena salud mental, cuando tenemos como ese equilibrio de trabajo, de apoyo a los demás y de compromiso, ¿no? Me pareció muy interesante, me gustó mucho la teoría de Adler, sobre todo, pues cómo se fue él mismo desde pequeño, pues saliendo adelante. Excelente, te agradezco muchísimo. A Creo usted. que diste como un overview, ¿no? Una visión panorámica de lo que pues es Alfred Adler, ¿no? Vemos, no sé si ya se dieron cuenta que cada uno de los exponentes de cada una de las teorías de la personalidad, sus teorías tienen un montón de quién ellos son. Ajá, tienen un montón de quién ellos, de cómo les fue en la vida, ¿sí? Está reflejado mucho en sus teorías, ¿no? Por ejemplo, Adler, cómo creció justamente sintiendo defectos físicos, siempre bajo la sombra de su hermano mayor, ¿no? Con ganas de superarse, con este interés por ayudar a los demás, este interés social, ¿sí me explico? Y eso como que lo traslada a su teoría, a la psicología individual, ¿no? Igual, por ejemplo, vemos a Karen Horney, ¿no? Una feminista hecha y derecha, de las primeras feministas a lo mejor en el campo de la psicología. Y vemos cómo su teoría está empapada de ese feminismo, ¿sí? Que sí, muchísimas cosas, por supuesto que tiene toda la razón, ¿sí me explico? Pero habla de cómo ella fue criada por una madre, ¿sí? Que le inculcó decir, a ver, tú no vas a buscar un hombre rico, tú vas a ser tu hombre rico. ¿Sí me explico? O sea, tú vas a ser como la que te saque adelante en la vida, ¿no? No dependas de él, de tu esposo, etc. Entonces, cada uno de los teóricos que vamos viendo, pues vamos viendo las influencias de su vida sobre sus teorías. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más para concluir ahorita y pasar nuevamente a las diapos? ¿No? Vale. Vamos a compartir nuevamente y nos quedamos por aquí. Ahí está. Listo. Muy bien. Ok. Todos queremos sentirnos exitosos y valiosos, ¿sí? Esa es la premisa que nos deja el sentimiento de inferioridad. Algo que el sentimiento de inferioridad nos hace sentir es sentirnos limitados, sentirnos inferiores y sentirnos vulnerables, ¿sí? Y por lo tanto es un estado difícil, es un estado incómodo en el cual vivir, esa sensación de no ser suficientemente bueno para, ajá, y lo buscamos contrarrestar sintiéndonos suficientes, sintiéndonos valiosos, sintiéndonos exitosos, ¿no? Muy bien. Pues de ahí viene la fuerza motivacional. Desde el punto de vista de Adler, la motivación esencial del ser humano, su razón de por cuál se mueve, en tanto que para Freud era el sexo, ¿sí? Así como que la motivación tiene que ver con la cuestión sexual. Búscale como quieras, pero tiene que ver con la función sexual. Pues Adler dice, por eso rompe de manera tan intensa con la escuela freudiana, porque dice, no, ¿sabes qué? No, Freud, desde mi punto de vista, el origen de la motivación, de las conductas que un ser humano tiene en la vida, el núcleo de ello es querer sentirse exitoso y valioso, ¿sí? Querer quitar esa sensación de inferioridad. Eso es la motivación, ¿no? Muy bien. Dice, la ley suprema de la vida no debe permitirse que mengue el sentido de valía del individuo, ¿no? Dice, vemos estos toques de humanismo en su teoría, ¿no? Él es, y por ahí les decía la clase pasada que Abraham Maslow, el de la pirámide de las necesidades,
pues se basa en él, ¿no? El humanismo empieza con Adler, realmente, ¿va? La meta en la vida, para Adler era muy importante el tener metas y objetivos, ya que si no tengo metas y objetivos no sé exactamente a dónde voy y por lo tanto nunca voy a tener no solo una dirección, sino una motivación. Cuando yo estoy motivado es porque quiero llegar a hacer algo o a hacer algo. Y primero tengo que definir qué es ese algo. Entonces, por lo tanto, si yo no tengo una meta, si yo no tengo un objetivo claro, conciso, bien definido, pues eso va a dificultar que yo genere motivación. Dice, esta meta está influida por nuestras experiencias personales, ¿sí? Es decir, no es lo mismo lo que me hace sentir inferior a mí que lo que te hace sentir inferior a ti y que lo que la hace sentir inferior a ella y lo que la hace sentir inferior a ella, ¿sí? Cada quien tenemos como ciertos temas en los cuales a lo mejor nos sentimos especialmente inferiores. Y muchas de las metas y objetivos que tenemos en la vida están guiadas, ¿sí? Por la necesidad de no sentirnos inferiores en ese tema en específico. No sé si alguien de ustedes pudiera así como darme un ejemplo de cómo se podría ver esto. Como en el mundo real, en el adulto. Yo creo que tiene que ver con los estándares culturales y familiares, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si en casa te dicen, en mi familia, todos son de cierta estatura y por razón de genética, de lo que sea Dios, el universo, a mí me tocó ser bajita. Entonces, cuando era niña, a mí me pasaba que yo me sentía inferior al resto de las mujeres de la familia porque yo era bajita y todas ellas son altas. Y creo que es algo que ni a mí me lo señalaron nunca, pero yo lo veía y como que no encajaba con el resto y eso me hacía sentir que era menos o que era más chiquita. Y tenía también que ver con la cosa cultural y familiar porque también dentro de la sociedad, pues hay como que un estándar de medida. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, digo, tomando en consideración el ejemplo que acabas de mencionar, aquí lo que yo quería como mostrar era si hay un tema en específico que nos genera inseguridad, que todos los tenemos, ¿sí? En tu caso, tú estás compartiendo cómo cuando estabas más chica, el tema de tu estatura era algo que te hacía sentir así como incómoda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la meta? Eso se convierte en una meta. No sé si me doy a entender. Sí. Ujú. Inconscientemente elegí un nombre alto para tener hijas altas, creo. Exactamente. Ajá. Creo Esa que podría ser una manera en cómo digamos, se podría ver una meta construida, casarte con un hombre que estuviera muy alto, ¿sí? Con una estatura importante, con la finalidad a lo mejor de un poquito subsanar esta parte, ¿no? Esta área de tu vida en la que te sentías vulnerable. Muy bien, gracias. Paola y Brenda, las escuchamos. Hola, maestro. Soy Brenda. Hola. Hola. Bueno, yo ahorita que estaba escuchando sobre el tema, a mí se me vino como ejemplo como cuando los niños o bueno, están en su infancia y a lo mejor crecen en un ambiente de carencias, que a lo mejor en casa no hubiese mucho dinero, no hubiera comida, no hubiera viajes, juguetes. Entonces, siento yo que esto también puede provocar que al crecer la persona tenga una meta en la vida, que en este caso sería tal vez trabajar o estudiar para poder, en este caso, tener más dinero, tener el dinero suficiente para que cuando él tenga su familia o para él mismo, pues poder hacer esos viajes o tener esas experiencias que de niño no tuvo. Yo lo relacioné más como a esta parte por lo que decía la diapositiva. Muy bien. De hecho, sí, Brenda. Aquí, por ejemplo,
yo le agregaría como un adicional a lo que tú mencionaste, que sería no solo estudiar, ¿sí me explico? Sino estudiar a lo mejor alguna profesión como, no sé, administración, carrera en negocios, ¿sí me explico? Algo relacionado con el dinero, con lo económico, contabilidad, ¿sí? Ujú. Porque está relacionado, ¿sí? O por ejemplo, alguien que a lo mejor creció en una vivienda como muy, muy humilde, ¿no? Que a lo mejor a veces incluso hasta carecía de ciertos servicios básicos, a lo mejor por temporadas o algo así, pudiera ser que se convierta en un gran arquitecto, ¿sí? Ujú. Ajá, y cree viviendas muy lujosas, grandes edificios, ¿sí me explico? Sí. O alguien que tuvo dificultades en el aprendizaje en la primaria, ¿sí me explico? Alguien Ujú. que siempre se sintió como que no daba el ancho académicamente. Sabemos cómo vulgarmente se le suele decir a esos niños, que es incorrecto, por supuesto, pero como muchos papás y muchos profesores de antaño solían decirles así a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten, por ejemplo, en excelentes profesores, ¿sí? Porque tratan de subsanar esta parte del aprendizaje que ellos no tuvieron y trataron como de crecer en esa área específicamente. Por dar un ejemplo, no con esto quiero decir que todos los profesores hayan tenido problemas académicos, ni mucho menos, ¿sí? Solamente pongo algunos ejemplos de cómo pudiera ser que una situación vivida como algo que te hayas hecho sentir inferior, al momento de crecer se puede convertir en una meta. Ujú. Sí. Muy bien. Doctor, Gracias. también con lo que usted comenta, yo soy Paola, y también recordé que el psicólogo le preguntaron por qué había estudiado psicología. Entonces él respondió que porque en su familia, cuando él era niño, había muchos problemas. Y esa fue, ahí podría entrar también como que esta Con meta, las experiencias. porque ya lo que hizo fue que ya cuando creció, cuando es adulto, decide estudiar psicología para poder apoyar a otras personas a solucionar como estos problemas o conflictos que suele haber en la familia. Por ejemplo, ¿no? Sí sucede, ¿no? Y lo vemos muy frecuentemente. Básicamente lo que nos dice esta teoría, que no se aleja mucho de lo que dice Freud en ese sentido. Recordemos que, si se acuerdan, nosotros habíamos dicho que existe un mecanismo de defensa que se llama sublimación, por ejemplo, y un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva, entre muchos otros, ¿no? Que básicamente tratas como de subsanar un aspecto, ¿sí? Que es doloroso. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de los que nos dedicamos a la salud mental, pudiera ser ese tema como que en algún punto no nos sentimos escuchados, que nuestros sentimientos fueron dejados de lado, ¿sí? Que la parte emocional no fue nutrida, ¿sí? Ajá, en nuestra infancia. Entonces ahora nos dedicamos pues a nutrir emocionalmente, ¿sí? A otros, por dar un ejemplo, ¿no? Y de esa manera nos volvemos como expertos en ese tema, ¿no? Muy bien. Pasamos a la que sigue, metas realistas, ¿no? También esto es parte de un individuo sano, el tener metas realistas, metas asequibles, ¿sí? Las metas en la vida se alejan de ser realistas y a veces se exageran si los sentimientos de inferioridad son demasiado intensos. Mientras un sujeto tenga metas realistas, estamos hablando de que es un sujeto cuyo complejo de inferioridad, ¿sí? O sentimiento de inferioridad, para ser más exacto, digamos, está regulado. Sin embargo, si tenemos a alguien que apunta híjole, a ser el non plus ultra de algo, ¿sí? Pues la verdad, y que vemos que se está frustrando constantemente, pero hace más y más y más y más, y nada parece ser suficiente, puede alcanzar el premio fulano, la casa, el coche, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Posiblemente estamos ante un individuo cuyo sentimiento de inferioridad está desproporcionado, es demasiado intenso. Por eso sigue y sigue y sigue haciendo, o está teniendo metas cada vez más, digamos, más difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, eso es muy característico de las personas con complejos de inferioridad desproporcionadamente altos.
teleología del comportamiento. Les explico este término, que también es parte de la psicología individual, es un término de la psicología individual. Dice, señala que nuestros rasgos de personalidad, ¿sí? Ajá, no son innatos, a comparación de lo que nos dice, por ejemplo, Freud, a comparación de lo que nos dice, por ejemplo, Cloninger o Eysenck, ¿no? Que hay como que el temperamento, que si es algo innato, ¿no? Para la psicología individual dice, no. Los rasgos de personalidad no son algo innato, son algo que tú vas desarrollando a lo largo de tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Impuestos por la meta que tú elegiste. Ajá. Es decir, yo me siento inferior en ciertos aspectos. Si se fijan, cada individuo se siente inferior más en ciertos aspectos que en otros. Entonces, eligen, por lo tanto, una meta que vaya relacionada como con su área donde está inseguro, donde se siente inferior. Entonces, dependiendo de la meta u objetivo que yo me esté trazando, o las metas y objetivos que yo me esté trazando, que casi siempre van a estar dirigidas medio hacia la misma línea, ¿sí me explico? Es que yo voy a ir construyendo mi personalidad. Aquí vemos un monito persiguiendo una zanahoria, ¿sí? Ajá. Entonces, dependiendo de lo que vamos a estar persiguiendo, es cómo se va a ir moldeando nuestra personalidad. Los rasgos que nosotros tenemos que ir adquiriendo a lo largo del camino según sean nuestras metas y objetivos. Entonces, la personalidad no se vuelve algo intrínseco, sino se vuelve como algo que se forma a partir de algo externo. Es decir, yo veo algo que quiero y yo empiezo a formarme una personalidad para llegar ahí. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Y esto de teleológicamente, tele significa lejos, ¿sí? Ajá, lógica, logo significa estudio. Entonces, por ejemplo, lo que se refiere a la teleología significa que mi comportamiento está orientado hacia lo que está aquí lejitos de mí. Y yo voy a formar mi comportamiento, mi personalidad, según esta meta que está a lo lejos, que yo quiero conseguir. Muy bien. Maestra, ¿qué pasa con la gente que llamamos conformista? ¿Ok? La gente que llamamos conformista desde el punto de vista de la psicología individual, que dice, ah, ya, no manches, qué hueva, ya, lo que sea, ¿no? Básicamente es como, me vale, no quiero ir a perseguir la chuleta, ni la zanahoria, ni la manzana, ni nada, ¿no? Yo así en donde estoy bien. Es una persona que tiene un complejo de inferioridad sumamente alto, ¿sí me explico? Ajá, pero que está sumamente frustrado. Hagan de cuenta, es una persona que llegó a decir, soy tan poco capaz, ajá, para conseguir mis objetivos que mejor ni siquiera lo intento. ¿Me explico? Me quedo aquí. No tiene caso, ¿sí? Las veces que lo he intentado hay antecedentes de intentos, pero por lo regular, como está tan alto el complejo de inferioridad, le tiran a lo lejos, o sea, no le tiran así como a lo cerquita. En el antecedente de la persona que es conformista y que es que tiende como hacia la mediocridad que llamaríamos como de manera coloquial, es que es como de que le tiró algo demasiado alto más allá de lo que sus capacidades le daban, no le dio, se frustró, ¿sí? Eso pasó en una buena cantidad de veces y dijo, ay, ¿sabes qué? Bye, ¿no? Lo dejo todo por la paz. ¿Sale? ¿Ok? Adiós, adiós. Ahí está. Y bueno, desarrollo de la personalidad. Las famosas tareas vitales de la psicología individual. ¿Qué son las tareas vitales? Dice, pasar de la meta de superioridad centrada en uno, en mí, a una actitud de dominio constructivo del ambiente y desarrollo social útil, ¿sí? Eso es cuando básicamente las tareas vitales son el núcleo de la conformación de una personalidad sana, ¿sí?
Cuando una persona no está llevando a cabo sus tareas vitales, ¿sí? Significa que su personalidad no está sana, ¿sí? Que hay cosas que trabajar, que hay cosas que pulir, ¿sí? Habla de psicopatología. Ujú. El desarrollo de la personalidad se mide en relación al grado que se integra en un estilo de vida. El amor, el trabajo, la amistad que llevan a una persona a adaptarse en el ambiente. En español, y esto lo dice el mismo DSM-5, para cuando nosotros los psiquiatras decimos que un paciente tiene un trastorno mental, siempre van a leer en el DSM-5, aquí lo tengo atrás, aprovecho para mostrárselos. Ay, se ve borroso, pero ahí está. Es nuestra Biblia, ¿no? De los psiquiatras. Entonces, ahí viene, cada trastorno mental tiene un criterio. En todos los trastornos lo van a ver siempre repetido, repetido, repetido. Este padecimiento altera la funcionalidad del individuo en su área social, académica, laboral, romántica, ¿Sí me explico? O sea que para poder ser un trastorno algo, necesita alterar la funcionalidad de ese individuo en las diversas esferas de vida del individuo, ¿sí? Si no, no es un trastorno, así de simple, ¿va? Y lo que dice Adler tiene mucha relación con ese criterio, porque dice, el desarrollo de la personalidad se mide en relación al grado que una persona tiene un estilo de vida como completo, ¿no? Algo que tiene amigos, que tiene un trabajo. Es decir, y no hablo solo que tenga amigos y que tenga un trabajo, sino que tiene una buena relación con su trabajo, tiene una buena relación con sus amigos, tiene una buena relación con su pareja. ¿Sí me explico? A eso le llama esta forma constructiva de vida. Ajá. Muy bien. ¿Qué pasa con la gran mayoría de nuestros pacientes que tenemos en salud mental? Aquellos sobre todo que tienen un trastorno como con mucha discapacidad, pues tienen alteradas sus esferas de vida, ¿no? O sea, la parte social les cuesta mucho o la parte familiar constantemente tienen peleas, ni se diga la parte de la pareja. Hay gente que nunca ha tenido a lo mejor una relación de pareja o sus relaciones de pareja son todo menos sanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es indicativo de psicopatología, en tanto que es indicativo de una persona sana que tenga una buena relación con su área romántica, con su área laboral, con su área académica, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, hablamos de las diversas esferas de vida del individuo y aquí las vamos exponiendo una por una. El trabajo son actividades útiles para la sociedad y no solo para el individuo, ¿sí? Entonces, sabemos que la teoría de la psicología individual nos habla del interés social. El trabajo es algo que denota interés social. Es decir, sí me da para vivir, pero también ayudamos. Y nuestros trabajos, especialmente el trabajo social, ¿no? Trabajo social, interés social. Entonces, el trabajo en los demás, en pro de los demás, ¿sí? En beneficio de las familias, de los pacientes, ¿sí? Eso es, digamos, una actividad que no solo está centrada en ganar dinero para yo poder subsistir. Sí, es una parte importante, pero no lo es todo. Ajá. También hay un interés, es la razón por la que ustedes estudiaron esto. Uh-huh. Pasamos a la amistad, ¿no? Que es básicamente desde el punto de vista de la psicología individual, genera una sensación de pertenencia, ¿sí? Todo individuo necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, ¿sí? Por ahí, por eso les digo, Maslow se basó en ¿quién? En él, ¿no? Las necesidades de afecto que están como en el tercer nivel de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, aquí habla de que la amistad necesitamos sentir esta sensación de pertenencia a través de una red de redes sociales, no hablo de las redes electrónicas, sino de redes con otras personas, ¿no? Muy bien. Si yo no puedo hacer esto, si soy una persona que se me dificulta generar relaciones de amistad, pues entonces me está indicando psicopatología. ¿Qué pasa con nuestros pacientitos con trastorno de personalidad? ¿No? Al amigo, a la amiga, pues ya la agarran de amante.
No dejan uno para amigo, por ejemplo, ciertos trastornos de la personalidad. Otros, por ejemplo, no les interesa entablar relaciones amistosas. No hay interés, o sea, cuando digo no hay intereses, no me interesa. Yo puedo vivir sin personas mejor, ¿sí? El sociópata no se nutre, ¿sí? No se siente perteneciente a un gremio, a un clan, ¿no? Al sociópata utiliza a las personas para conseguir sus fines egoístas, por ejemplo, ¿no? El narcisista utiliza a las personas para sentirse admirado, por ejemplo, ¿no? Entonces, son personas que no pueden generar una relación de amistad. Pueden aparentar una relación de amistad, pero no generan una relación de amistad genuina, ¿sí? Eso es indicativo de psicopatología. Igual el trabajo. Si mi trabajo consiste en clonar tarjetas de crédito, ¿sí? Pues así que digas que un bienestar, un interés social, pues no lo hay, ¿verdad? Porque estoy atropellando los derechos de los demás, ¿no? Para poder subsistir. Y sí, pues es un trabajo, o sea, yo de aquí obtengo de comer, pues sí, pero también estás extorsionando y estás quitándole sus ahorros a las personas, ¿no? Muy bien. Siguiente, el amor. Desde el punto de vista concebido desde el marco de la heterosexualidad, es decir, que para Adler, realmente el amor homosexual no entra dentro de esta ecuación. Pues bueno, para mí es más que nada como un tema como muy de la época, ¿no? O sea, realmente a lo mejor no había tantísima apertura pues para todo lo que tenía que ver con la comunidad LGBTQ y más, ¿no? De repente entonces lo concibe dentro del marco de la heterosexualidad de manera únicamente. Habla del matrimonio como el reto más grande del ser humano de poder cooperar con otro ser humano, ¿sí? Porque en el matrimonio sucede de todo, ¿no? Hay generosidad, hay ayuda y solidaridad, pero también hay ira, rencor, odio, ¿sí? Hartazgo, entre muchas otras cosas. Entonces, habla de cómo un ser humano saludable, ¿sí? Desarrolla la capacidad de cooperar, a pesar de que no siempre el otro cumple mis expectativas, ¿sí? A pesar de que el otro no siempre me hace sentirme a gusto y feliz y tranquilo, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos un proyecto en común, tenemos un proyecto en conjunto, tenemos a lo mejor una familia y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Denme un segundo. Conecto aquí mi compu. Muy bien, pasamos a la motivación, ¿no? Denme un minuto. Ya. De la fuerza motivacional, ¿no? La personalidad y la motivación. Nos habla de cómo la motivación es lo que nos ayuda a movernos, a generar, digamos, la fuerza para llegar a nuestras metas y objetivos, ¿sí? Todas las personas tenemos una diferente escala de valores, eso lo sabemos, ¿sí? Sin embargo, en esto unos son más conscientes y otros menos. Las motivaciones trazan la fisionomía psíquica o el perfil de un individuo. Es decir, ¿qué es lo que te motiva? Y de ahí podemos ver que, digamos, cómo está constituida tu personalidad, cuáles son los valores a través de los cuales tú te riges. Lo que dicen, los valores, metas y objetivos jalan, ¿sí? Ajá. Es decir, son lo que nos atrae. Las motivaciones empujan, ¿sí? ¿A dónde? Hacia ahí, hacia ese lugar. ¿Me doy a entender? Es decir, si algo me agrada, si algo me gusta, si algo me motiva, si me explico, hay algo que yo quiera conseguir, eso va a generar que mi motivación me lleve hasta allá. Mi motivación es la fuerza que me lleva para allá, en tanto que el objetivo y la meta es el lugar de destino. Eso me está, digamos, como seduciendo a lo lejos, me está jalando
Y sí, y la motivación me está empujando a llegar allá. Doctor, es como la frase de Arquímedes que dice, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Por ejemplo, ¿no? Que dices, si tienes algo que te ayuda, ¿sí? A moverte, vas a mover lo que quieras, ¿no? Muy bien. Es importante analizar, dice, el impacto de nuestros objetivos y en nuestras motivaciones, así las concientizamos y las aclaramos. Lo que nos dice Adler es, analiza bien qué es realmente lo que te motiva. Porque muchas veces no sabemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo por ciertas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que de repente se me antoja irme a, no sé, a ver, ya sé. Resulta que lo que quiero es, tengo un alumno que quiere, de repente se interesa por tomar la clase optativa que yo estoy dando. Ok. ¿Cuál es el objetivo por el que el alumno va a mi clase optativa que yo estoy dando? ¿No? Vamos a suponer que es la clase de adicciones. Ese alumno está yendo porque puede ser escenario A, le interesa el tema porque tiene un familiar que padece adicciones y quiere ayudarlo. Escenario B, porque es una clase que a lo mejor es muy sencilla y a lo mejor sabe que yo les voy a poner 10 a todos, ¿no? Que no es cierto, se equivocó. Pero a lo mejor él piensa eso y dice, ah, pues con el profe, ¿no? Que al cabo todo tranqui. Ok, esa puede ser una segunda motivación. Esto es fácil, pues lo voy a hacer. Escenario C, resulta que hay una niña que le gusta en el salón en donde va a tomar la optativa conmigo. Ajá. Hay que ser conscientes de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Eso nos ayuda muy bien a no contarnos historias que no son. ¿Sí me explico? Nos ayuda a ser como bien honestos con nosotros mismos y decir, pues la verdad es que sí lo estoy haciendo por esto. ¿Sí me explico? Este es mi motor, este es mi motivador. Y yo creo que se vale, siempre que no dañes a nadie, se vale que el motivador de él sea porque pues está la niña que le gusta. ¿Sí? Pues órale, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Siempre y cuando no lastimes a nadie, no dañes a nadie, no transgredas límites, hay que ser conscientes de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay que ser honestos con nosotros mismos y eso nos va a ayudar a facilitarnos las cosas. ¿Vale? Dice, es frecuente que tengamos motivaciones incompatibles entre sí, no sé si les ha pasado, porque constantemente nos hallamos frente a valores que son alternativos o opuestos. Tenía un paciente que me dijo, Doc, tengo un problema. Lo que pasa es que me gusta una chava, dice, pero resulta que esta chava es exnovia de mi mejor amigo. Uy, qué situación tan compleja, ¿no? Entonces dice, pero la verdad es que la chava me gusta un montón, Doc. O sea, no es algo que yo diga, ok, me gusta y ya, tranqui. No, de verdad estoy clavado con ella. O sea, creo que es una chava que es como una súper hermosa persona y no me quisiera perder la oportunidad. Sé que a ella yo también le gusto, pero ¿qué hago? Dice, por un lado tengo a mi mejor amigo y tengo el valor de la lealtad, ¿sí? Y por otro lado tengo el valor de ir por lo que quiero, el ser valiente, ¿no? El arriesgarme, el ir por lo que quiero. Y estoy en un conflicto porque quiero las dos cosas. Quiero estar bien con mi amigo, pero quiero andar con la chava, ¿no? ¿Cómo se resolvió el conflicto? Le dije, ok, va, quiero que me digas algo. Le digo, al final del día, ¿con cuál de las dos cosas, con cuál de los dos escenarios podrías dormir más tranquilo en la noche? Sabiendo que tomaste la decisión de andar con ella o sabiendo que tomaste la decisión de no andar con ella y que decidiste como respetar ese tema con tu amigo. Y ya lo pensó y dijo, sí, dormiría, estaría en paz, ¿sí? Porque si estuviera con ella, dice, siempre estaría en conflicto, ¿sí?
siempre estaría en conflicto de, le hice algo muy gacho, porque era su mejor amigo desde chiquitos, así como el mejor amigo de toda la vida, de toda la vida, de todos los años. Y dice, siento que si yo trueno con ella, pues ya a lo mejor no podría recuperar la amistad o la amistad se dañaría. Entonces él decidió mejor no meterse en la relación. Pero alguien más podría haber elegido algo diferente. ¿Sí me explico? Y pues bueno, o sea, a lo mejor el ser valiente, el arriesgarse, el decir, ese es otro valor, la valentía, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve difícil. La solución es lo que te haga sentirte más tranquilo y en paz al final del día. Con respecto a la educación de la motivación, hay personas que viven fastidiadas, cansadas, porque aparentemente nada les interesa. Su sistema motivacional es inconsistente. Ajá. Porque no han definido ni sus valores, ni sus metas, ni sus objetivos vitales. Por eso les digo, es importante saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es importante conocerme y saber qué me gusta, qué me motiva, qué me llena, qué me nutre. Si no lo sé, entonces lo que significa es que no me conozco. Y si no me conozco, significa que es que no he tenido suficientes experiencias como para saber, no he experimentado el mundo, la vida lo suficiente como para saber que hay cosas que me gustan o que no me gustan. ¿Sí me explico? Si solo me la vivo de mi casa a la escuela y de la escuela a mi casa, y no he tenido experiencias de ir a un museo, ir a, no sé, un evento o conocer tal cosa o leer tal cosa. ¿Sí me explico? Si no me salgo de ese pequeño nicho en donde vivo, pues nunca voy a poder tener experiencias que yo diga, esto sí me gustó un montón, ¿no? Eso quiero, por ejemplo. Y la otra es esto, ¿no? La frustración del, si lo quise, no lo conseguí, pues entonces, bye, ¿no? No me engancho ya con nada. Un aspecto importante de la educación de un individuo cualquiera es la concientización de las motivaciones al autodesarrollo, al servicio social, a la productividad, a la colaboración y a la realización creativa en diversos campos. ¿Sí? Si se fijan, tienen que ver con el interés social al final, que es una tarea vital, que eso es de una persona sana. Muy bien, la falta de motivación es la fuente de los problemas, ¿sí? Y bueno, habla la definición de motivación, el conjunto de razones que explican los actos de un individuo, ¿sí? Etcétera. De esta diapositiva yo creo que podría rescatar, dice, en rigor la motivación se encuentra en el individuo en cuestión que está automotivado, es decir, que conoce que quiere, que le gusta y va por ello. Conato de motivación o es un como intento, un conato es un intento de una persona A por hacer que otra persona B quiera o haga determinada cosa, ¿sí? Es decir, que está intentando convencerlo de que quiere, así, tú quieres esto, tú lo quieres, tú sabes que lo quieres, pero no va por ahí, ¿verdad? Podemos cargar las baterías de alguien una y otra vez, pero no habrá motivación sino hasta que dicha persona tenga su propio generador. ¿Sí? De esos que les damos que, vamos, tú puedes, y ellos, sí, les dura media hora, y es como de, no. Si la persona no tiene motivación, no sabe qué le gusta, no sabe qué quiere, pues no vamos a salir de apuros. Conceptos, ya estamos por terminar, conceptos afines, el incentivo y el interés. El incentivo se define como un estímulo que desde fuera mueve o excita al sujeto a desear o hacer determinada cosa. Es decir, hay algo externo al individuo que dice, yo quiero eso, ¿sí? Por ejemplo, ver a alguien que por ejemplo, yo tengo un amigo que ama el fútbol y ama a Messi y a Cristiano Ronaldo, es como de, no, Messi es un dios, él, ¿sí? Entonces como que se va hacia como yo quiero ser como él, ¿no? Y el interés es una inclinación del propio sujeto hacia sus determinados valores, ¿sí? Es decir, si yo tengo el valor, por ejemplo, de la compasión, pues entonces a lo mejor mi interés va a ser en acciones en donde yo ayude a los demás, ¿sí? Por dar un ejemplo.
las motivaciones, que puede ser extrínseca o intrínseca, que básicamente es lo mismo. La extrínseca son situaciones externas a nosotros. La intrínseca es el interés, que es algo interno. Es lo que les digo. Los enfoques humanista y cognitivo resaltan la importancia de la motivación intrínseca, que es la que yo mismo genero, también conocida como automotivación o autodeterminación, que proviene de la curiosidad, del desafío, del esfuerzo. Muy bien. Automotivación, ¿no? Los alumnos quieren creer que están haciendo algo debido a su propia voluntad y no por obtener éxito o recompensas externas. Los investigadores han encontrado que la motivación interna de los alumnos y el interés intrínseco en las tareas escolares aumenta cuando los alumnos tienen alguna posibilidad de elección y algunas oportunidades, digamos, ¿cómo decirlo? Ay, perdón. Algunas oportunidades de tomar la responsabilidad personal de su propio aprendizaje. Y bueno, creo que ya esta es la última. Sí. Ay, Dios. Experiencias óptimas y de flujo. Esto habla un poquito de qué es lo que genera motivación. Los niveles de reto, por ejemplo, ayudan a que el individuo se motive, el generarle situaciones de reto, ¿no? También, por ejemplo, el creer que pueden, de alguna manera convencer, ayudar a convencer al individuo de que realmente puede hacer X o tal, conseguir tal objetivo, tal meta también, ¿no? Y bueno, esto sería todo por parte de Adler. No sé si hay alguna duda o preguntas aquí. Déjenme, dejo de compartir. Stop share. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? Nada, nada. Déjenme reviso rápidamente cuál es el tema que sigue. Classroom. Curso especializante. Carta descriptiva. Ok, creo que seguimos. Terminamos ya todas las teorías psicodinámicas. Y la próxima clase son teorías cognitivas y del aprendizaje. Vamos a ver a Skinner, ¿sí? Con el conductismo. Vamos a ver a Bandura con el modelamiento. Vamos a ver a Rotter y a Michel con la teoría de aprendizaje sociocognitivo y a George Kelly con la psicología de constructos personales. ¿Vale? ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok, entonces, pues bueno, no sé si... Ah, Rosy, dime. No, sí, maestro, decía que muy bien, o sea, los temas que siguen van a estar muy interesantes. Sí, la verdad es que sí. A mí me encanta, a pesar de que dicen, ay, qué feo, porque el conductismo es como muy frío y así, pero creo que es importantísimo, sobre todo con los niños, conocer el tema del conductismo y del condicionamiento operante, porque, híjole, los niños chiquitos, tú, si te pones a hablar con ellos de, mira, es que tienes que hacer esto por esto, no, ¿sí? Necesitas hacer algo más concreto, de tal manera que te puedan ellos dar un resultado. A lo mejor ya que los niños crecen, ya se puede hacer intervenciones más cognitivas, pero mientras son pequeños, el conductismo rifa. Y la otra es que aún ya de grandotes, el conductismo rifa. Es la mamá de los cambios, es la terapia mamá de los cambios. ¿Quieres ver cambios? Ahí está el conductismo. Tan, tan, ¿no? Pues muy bien. Ahora sí que, pues por mi parte ha sido todo el día de hoy. No sé si hay alguna duda ya final. ¿No? Muy bien. Entonces, pues bueno, nos vemos el próximo jueves a las... Ya les aviso si a las 4 o las 4:30 es que lo que hago a mi casa, ¿no? Dependiendo de si me quedo aquí en Salme, como hoy, o si me voy a mi casa, pues nos vemos ya sea a las 4, pero les aviso, o 4:30. Listo. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
A ustedes. Bye. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Tengo un aviso que darles. Felipe tiene un aviso que darles, perdón. La siguiente clase que sigue es con el doctor Ojeda, pero no la van a tener el día de hoy. Acaba de mandar mensaje y sería, yo creo que la siguiente semana. Entonces ya la clase terminó por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Por nada. Bye. Gracias. Gracias. Chao.